esta vez parece que la pregunta es sobre el pecado de escándalo. ¿Cuál es su gravedad y cómo se la interpreta? Este sí que es un tema que solo lo pueden entender las personas que por una parte entienden o conocen algo de lo que es la dignidad de cada persona y muy especialmente todos aquellos que entienden que existe esa cosa terrible que se llama el pecado. Porque el escándalo no es más que un acto o una palabra, una acción, a veces es una omisión, que empuja a otra persona a pecar. De modo que el que no le da ninguna importancia a lo que es pecar, ofender gravemente a Dios o ofender gravemente al prójimo, en temas de conciencia, a quedar por lo tanto en el lenguaje católico en estado de pecado mortal, sin la gracia de Dios en el alma, claro, lo del escándalo no le dice nada. Por ejemplo, es muy común ahora escuchar a personas que dicen, no, tienen derecho, todo el mundo tiene derecho a saber todo. A los niños no hay que ocultarles nada, hay que revelarles todo, lo tienen que saber, lo tienen que entender. Y se les puede enseñar a pecar de un modo sumamente imprudente, con excusa de que tienen derecho a saberlo todo, porque no valoran lo que es la conciencia moral de una persona que en ciertas ocasiones, por un ejemplo, por una actitud, por supuesto que puede pecar, no solo un niño, también un adulto, ¿verdad? Pecaría, por ejemplo, sería un escándalo que un profesor de química enseñara a sus alumnos a fabricar bombas Molotov, ¿verdad? Porque les estaría enseñando a pecar en actos terroristas, ¿no? Y uno dice, pero es que es un adulto, tiene derecho a saber si es un profesor de química y los alumnos estudian química, ¿cómo no les va a enseñar? Es que hay ciertas cosas que escandalizan. En este sentido, hay personas que les suena la palabra escándalo solo a las modas o a la sexualidad. Es cualquier acto o también omisión que lleva a alguna persona a aprender a pecar. Han visto que hay personas que, por ejemplo, jamás ayudan al prójimo. Simplemente no les importa. Y sus amigos o los parientes o los hijos que van viendo esa omisión, el jamás hacer el bien al prójimo, aprenden o copian a hacer lo mismo muchas veces. Han sufrido el pecado de escándalo. Han aprendido a pecar por omisión de otro que habitualmente lo hace. Los padres que enseñan a mentir a los hijos para que no queden mal con el prójimo, Así es. socialmente Así hablando, es. ¿no? Maestros, profesores, que en nombre de la educación sexual a veces lo que hacen es corromper a los muchachos, muchas cosas, ¿no? Periodistas que pueden simplemente, con mentiras, llevar a producir indignaciones populares. Cuando una persona comete un pecado de ira en base a una mentira periodística, realmente uno ha sido llevado a cometer un pecado, pero por alguien que nos escandalizó. Es decir, la palabra escándalo significa poner un tropiezo que hace caer. Literalmente en griego, scandalum, es un tropiezo, una especie de ponerle un palo en el camino a alguien o una piedra para que caiga, pero que es para que caiga del estado de gracia, ¿no? Miren, en esto Jesucristo fue muy claro, sobre todo en el tema de enseñar a pecar a los más inocentes, a la gente joven, y es muy fuerte. Miren lo que dice San Mateo en el capítulo 18, nos cuenta que Jesús hubo un momento en que llamó a un niño, dice, y lo puso en medio de ellos, de los discípulos, y les dijo, yo os aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ya se entiende que es pequeño, no en volverse, digamos, niñoide, en el sentido de actuar como una persona que no tiene desarrollada la razón, sino en la inocencia, ¿verdad? La inocencia de los niños. Y sigue diciendo, el que reciba a un niño como este, y estaba abrazando a uno, a mí me recibe. Pero el que escandalice a uno de estos pequeños, es decir, el que enseñe a cometer pecados a uno de estos pequeños que creen en mí, más les vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso que vengan escándalos. Es decir, el pecado está en este mundo por ahora, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Es una de las pocas veces estos famosos ayes que existen en la Escritura, que son como una especie de amenaza especial de Dios.
hay del que ha enseñado a pecar, sobre todo a los que son inocentes. Y hay muchísimas maneras en las cuales esto está ocurriendo actualmente en la sociedad, lamentablemente. Padre, a veces en vez de enseñarles simplemente, aunque no les enseñen, pero los inducen, estamos en lo Los mismo, ¿no? inducen o por omisión les obligan a, digamos, a ignorar ciertas cosas que deberían conocer. Los cristianos enseñamos que el peor de todos los pecados de escándalo, el más grande de todos, es enseñar a los chicos que no existe Dios, o que la santidad es un cuento, que la castidad es una ridiculez, cualquier cosa que, digamos, de alguna manera los aparte de Dios y de sus mandamientos. Pero sobre todo el peligro es, digamos, el del ateísmo. Cuando les dicen, hay padres, hay madres que a veces han educado a los hijos en el ateísmo ahora, ¿verdad? O que les niegan el bautismo y después le dicen, ah, yo no te bauticé porque eso es una cosa que no tiene ningún sentido. Cuando, de un modo, que además a veces habrá que ver si es con malicia o sin malicia, si es por ignorancia o no, pero cuando empujan, cuando escandalizan, es decir, llevan a una actitud de pecado a los hijos, sobre todo si los empujan contra Dios, están cometiendo el peor de los pecados de escándalo. Yo diría que ahora, por ejemplo, muchos profesores universitarios y de secundaria, que en nombre de la ciencia se burlan de Dios y de los mandamientos de Dios y les dicen a los chicos que hemos llegado a una época en la cual la inteligencia se ha desarrollado tanto y la autonomía y la libertad, etcétera, o el materialismo, que no existe ni alma, ni existe Dios, ni existe el cielo, ni existe el infierno, y muchas veces, ante el impacto que produce un profesor universitario a un chico o una chica que recién empieza, les producen gravísimas crisis de fe. A veces son causas directas de que pierdan su fe cristiana. Hay profesores, yo conozco, que lo consideran una gran victoria, como si les hubieran abierto los ojos a la verdad. A esos especialmente se dirige Dios cuando dice, ay del mundo por los escándalos. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque yo os aseguro que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, además dicen, hay testigos. Hay unos testigos para el día del juicio, que son los ángeles que tiene cada uno, que serán testigos porque a veces el pecado de escándalo es a solas, sin público, ¿verdad? Puede ser en una conversación privada, en la cual una persona mayor enseña a otra a pecar. A mí me da mucha pena tener que hablar de estos temas, pero desgraciadamente se han vuelto muy extensos. Ahora hay padres que, por ejemplo, les dicen a los hijos, a las hijas, que tienen que tener su experiencia sexual. Eso sí, simplemente que lleven preservativos, ¿verdad? Con eso arreglan todo. Con eso lo arreglan. ¿Qué les están enseñando a pecar? Les están enseñando a apartarse de lo que es una relación de amor y están tratando de hacerles creer que toda la relación entre el hombre y la mujer es puramente sexual. Claro, los están deformando profundamente en su conciencia. Bueno, padre, vamos a tener que hacer una pausa y volvemos a encontrarnos. Sí, cómo no. ¿Qué otros ejemplos nos puede dar sobre el pecado de escándalo? Son muchísimos. La ciencia, tan triste de saber enseñar a pecar a otros, se ha ido multiplicando a lo largo de la historia humana de muchísimas maneras. Hay muchos que son desaprensivos y no le dan la más mínima importancia a esta cooperación en la extensión del mal, ¿verdad? Pero hay muchos ejemplos que sí, aprovechando esta pregunta, podemos hacer todavía algunas precisiones. Pero quería recordar que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2284, hace esta aclaración que es netamente moral y espiritual. El que escandaliza, el que enseña a pecar a otro, se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho, y puede causar a su hermano la muerte espiritual, es decir, que comete un pecado mortal. El escándalo constituye una falta grave, si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. De modo que estamos hablando de un tema que en la moral católica es un tema grave, yo diría a veces gravísimo, sumamente grave, porque deja secuelas para el resto de la vida.
Ahora bien, el mismo catecismo pone algunos ejemplos de quienes pueden estar, digamos, como en más peligro de escandalizar, y es bueno andarse en guardia. Dice, el escándalo es especialmente grave cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a otros. O sea, en primer lugar puede escandalizar, por lo tanto, por naturaleza quiere decir los padres, los parientes, y por función los maestros. Eso, o también los gobernantes, ya para a nivel nacional. Estos son los que con más facilidad pueden empujar o a la familia, o a un grupo social grande, o a toda una nación a pecar. Por ejemplo, si el presidente de una república fuera un conocido adúltero, que tenía mujer, la ha dejado públicamente, vive con otras y lleva una vida así, por supuesto que puede escandalizar a mucha gente que piensan, para ser triunfador y poderoso, se ve que una parte del estilo está en practicar el adulterio, ¿verdad? Para otro podría ser descubrir que hay senadores, diputados, jueces nacionales que mienten y les pescan en mentiras y logran de alguna manera escabullir el bulto y siguen ahí con sus mentiras. Deben ser bichos raros los políticos que no mienten. Los Bueno, hay, gracias sí, a Dios que los hay, ¿no? Sí, tiene que haberlos. Espero que Sí, Dios nos sí. dé políticos que Sí, sean sí. buenos, ¿no? Pero el hecho es que esas personas, como dice aquí el catecismo, pueden escandalizar de modo particularmente grave porque arrastran con su mal ejemplo. Y por supuesto, si son padres de familia y dan mal ejemplo a los hijos, ¿verdad? Por acción o por omisión. Cuando un hijo no aprende nunca en el hogar a amar al prójimo, a preocuparse por los más pobres, cuando a lo mejor ve que la madre maltrata a la empleada doméstica en la casa y que se vuelve con una cosa habitual tratarla como si fuera un ser inferior e indigno de amor, ¿verdad? Y los hijos aprenden eso, han sufrido el pecado de escándalo, han aprendido a pecar contra el amor al prójimo. Y puede ser la madre la que los ha maleducado en esto, que a veces es un pecado gravísimo, ¿verdad? O a veces por puramente conversaciones. Es particularmente grave que alguien que tiene autoridad desprecie, por ejemplo, en temas de racismo a alguien y diga, ese negro de porquería, esas cabecitas negras, ¿has visto? Como a veces se habla, ¿no? Cuando uno escucha esas conversaciones repetidamente a lo largo de la vida, las termina repitiendo. Y resulta que a veces lo que han fabricado un racista son los propios padres, o los parientes cercanos, o maestros, ¿no? Entonces, dice el catecismo así, el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. O sea que también hay fuentes distintas. Por la ley es cuando, por ejemplo, los legisladores dicen que no solo es bueno, sino que es una gran contribución al progreso de la sociedad, el divorcio. Cuando el divorcio no solo se aparta de la ley de Dios, sino que estadísticas más estadísticas, que ahora hay tantísimas en todos los países desarrollados que tienen el divorcio, demuestran que es un gran mal, que el divorcio no tiene de solución nada para nadie. Cualquier cosa es preferible al divorcio. Y sin embargo, hay legisladores que ponen sus firmas y sacan proyectos de ley, sacan leyes e imponen el divorcio en la sociedad. Esa es una ley que escandaliza, porque entonces en la sociedad hay muchísima gente que se educa diciendo, no, pero si el divorcio es un gran bien. A continuación sale una ley que despenaliza el aborto. A veces termina incluso premiándolo, parecería. O despenaliza la eutanasia, incluso la fomenta. A los viejos, a los que están un poquito enfermos o enfermos terminales, que tienen poca calidad de vida, que no haya problema en matarlos. Holanda fue el país que empezó con este escándalo, que está arrastrando a muchísimos otros países a pensar que la eutanasia es un bien. De modo que ha habido una nación que ha enseñado a las demás a pecar contra el prójimo en un tema muy concreto, que es matar a los ancianos y matar a los enfermos que tienen algo más o menos grave, ¿verdad? Según la ley holandesa, además, ahora también se puede ayudar a suicidarse a los niños que tengan de 16 años para arriba, ¿verdad? Entonces, esto es un pecado de escándalo a través de las leyes, pero también puede haber instituciones que, de un modo oficial, digamos, hacen que algo sea gravemente escandaloso, es decir, que arrastre al mal, que sería, por ejemplo, que existan premios a cosas que son pecados, ¿verdad? Premios a novelas, a películas, que no hacen más que burlarse de Dios, de la ley de Dios, del amor al prójimo. Bueno, si hay instituciones que de modo habitual van dando premios literarios
a obras que necesariamente parece que empujan a la gente a apartarse de la ley de Dios, son instituciones pecaminosas, aunque tengan títulos muy prestigiosos, ¿no? El premio tal, el premio cual, ¿verdad? Entonces hay instituciones que escandalizan, hay modas que escandalizan, hay personas que a veces se van al extremo y dicen, sí, pero no todo va a ser pecado. No, pero hay cosas que sí son pecado. Y un sacerdote muy santo decía hace años que lo que mancha a un niño mancha también a un viejo. En esto no hay que tener Yo ya como sacerdote que tengo tantos años de sacerdocio, ¿no? Ya he cumplido 25 años de sacerdocio, sé muy bien que todas esas personas que dicen yo soy adulto, puedo leer cualquier cosa, puedo ver cualquier cosa, a mí no me hace daño, miente, miente. Esas personas por supuesto que pueden pecar, a veces son todavía más pecadores que las personas más inocentes, porque lo que han hecho ha sido aprender a pecar en más maneras y formas que otros, ¿verdad? Todos podemos ser inducidos, por las modas, por supuesto. Todos sabemos que hay modas, tanto masculinas como femeninas, que están diseñadas solo y exclusivamente a despertar la sensualidad o la pasión sexual al primer encuentro. Y eso no somos ingenuos. Y hay otras modas que hacen a las mujeres o a los varones elegantes, simpáticos, modernos, pero que no están como con la obsesión de despertar el instinto sexual. Cada uno sabrá juzgar, ¿verdad? Y luego el escándalo puede ser también causado por la opinión pública, los medios de opinión. En esto todos los que se dedican a la literatura, a los medios de comunicación social, los diarios, las revistas, pueden pecar de escándalo por mentiras, por omisiones, en fin. Hay ejemplos muchísimos, ¿verdad? Bueno, padre, sería cuestión de seguir hablando unas cuantas horas, pero las circunstancias no lo permiten, así que será hasta un próximo encuentro. Espero que les haya servido.